Hola a todos, bienvenidos a este recorrido visual. Si sois de esas mentes curiosas a las que les gusta ir al grano, estáis en el lugar perfecto. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en una de las capitales más increíbles del planeta, Roma. Pero ojo, no vamos a hacer el típico tour de manual, vamos a ponernos en la piel de un auténtico local para descubrir su historia monumental, esos rincones secretos que casi nadie pisa y por supuesto sus leyes gastronómicas, que son casi tan sagradas como la propia ciudad. Vamos a ello. Y es que, pensadlo bien, ¿qué secreto se esconde realmente en la ciudad eterna cuando quitamos los filtros de las postales? Para entender Roma de verdad hay que esquivar las típicas trampas para turistas. Ver los monumentos de siempre está genial, claro, pero la verdadera magia salta a la vista cuando aprendemos a leer la ciudad, a entender su legado artístico y arquitectónico de una forma mucho más profunda. Fijaos en este mapa. A simple vista, es la Roma moderna. Pero debajo de este trazado hay literalmente 3.000 años de historia apilados unos sobre otros. Es como un rompecabezas gigante de diferentes épocas. A lo largo de este análisis vamos a usar este mapa para ir pelando las capas de la ciudad y ver cómo cada civilización ha dejado su huella imborrable. Sección 1. Ecos de la antigua Roma. Mirad, el Foro Romano, el mismísimo corazón político y social de la antigua república. Pues resulta que no siempre fue este lugar majestuoso. Lo creáis o no, este valle era al principio un auténtico cenagal, un pantano llamado Velabro. Fue gracias a una obra de ingeniería brutal, la Cloaca Máxima, que consiguieron drenarlo todo. Es increíble pensar que el centro del mundo antiguo empezó siendo un charco de lodo. Pero claro, cuando te pones delante de estos restos hoy en día, como estas inmensas columnas que siguen desafiando el paso del tiempo, te das cuenta al instante de la escala monumental del poder romano. Y atención, porque estos templos no eran solo para el culto, eran el centro de todo, asambleas, grandes negocios y el espejo absoluto de quién mandaba en cada momento histórico. Para entender de verdad esta sensación de grandeza y eternidad, hay una frase brutal del siglo VII. Un monje anglosajón, Beda el Venerable, dejó escrita una profecía que pone los pelos de punta. Básicamente decía que el destino del mundo entero estaba atado a la supervivencia del Coliseo. Esto nos da una idea del inmenso peso psicológico que la arquitectura romana tenía sobre toda la civilización. Palabras mayores. Y hablando del Coliseo, justo al lado nos topamos con esta maravilla, el Arco de Constantino. Lo curioso de este arco, levantado en el año 315 después de Cristo, es que representa una especie de canto del cisne, el gran final de la arquitectura pagana. ¿Y sabéis qué es lo más alucinante? Que se construyó reciclando trozos de otros monumentos mucho más antiguos. Es literalmente un mosaico hecho con la propia historia de Roma. Sección 2. Una clase magistral de arquitectura. Pasamos ahora a los contrastes, porque Roma es una locura en este sentido. Frente al Coliseo milenario que todos conocemos, tenemos el llamado Coliseo Cuadrado. Oficialmente es el Palazzo della Civiltà, plantado en el barrio futurista del EUR, diseñado en 1942. Es un bloque racionalista enorme de mármol con 216 arcos. Y aquí viene el dato curioso. Si contáis los arcos, 6 de alto por 9 de ancho, coinciden exactamente con el número de letras del nombre y apellido de quien lo mandó construir, Benito Mussolini. Parece mentira, ¿verdad? Volviendo a las ruinas famosas, hay capas ocultas por las que miles de personas pasan de largo todos los días. Fijaos, por ejemplo, en los restos del lápiz niger. A simple vista es un trozo de mármol negro en el suelo, pero marca un pequeño santuario del siglo VI a.C. La leyenda cuenta que este es el lugar exacto donde fue asesinado Rómulo, el legendario fundador de Roma, y mucha gente literalmente lo pisa sin saberlo. Pero los secretos de la ciudad no se acaban en la antigüedad, ni mucho menos. Apuntad estas joyas que están a 2 pasos del Barullo. El Quartiere Coppedè, un barrio que parece sacado de un cuento de hadas mezclando gótico y barroco. La Galería Sciarra, un patio modernista espectacular con techo de cristal a la vuelta de la Fontana de Trevi. La pirámide de Cestio, sí, una auténtica tumba de estilo egipcio en plena Roma. Y San Clemente, una iglesia que esconde debajo un antiguo templo dedicado al dios Mitra. Es un viaje en el tiempo constante a solo unas calles de distancia. Y ojo, que el legado romano no es solo piedra, también tiene mucha guasa. Hablemos de las famosas estatuas parlantes, siendo el Pasquino la más conocida. Imaginaos una época sin libertad de opinión. Pues los romanos usaban estas estatuas para colgar, de forma anónima, mensajitos de protesta satírica contra las clases dirigentes. Podríamos decir que eran como los primeros tweets de la historia. Una forma brillante y rebelde de comunicarse que, curiosamente, aún perdura. Sección 3. Pasamos a lo que a muchos os interesa de verdad, la auténtica gastronomía romana. A ver, para comer bien aquí hay que seguir las reglas del juego. Y con la carbonara no se juega.
Hay 4 mandamientos absolutos: huevos, guanciale crujiente, queso pecorino romano y pimienta negra. Ya está. Y por favor, quedaos con esto porque no admite debate. Una auténtica receta romana jamás, repito, jamás lleva nata. Ponerle nata es poco menos que un pecado mortal en esta ciudad. Más allá de la carbonara, un buen festín local tiene un ritmo espectacular. Empezamos con delicias fritas y crujientes como unas buenas flores de calabacín rellenas. Luego, platos principales que convierten los cortes de carne más humildes en puro arte, como la coda a la bachinara, que es un rabo de toro estofado increíble, o una pasta cacio e pepe, sencillísima pero con una cremosidad brutal. Todo esto rematado con una tarta clásica de ricota y guindas. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Un apunte súper práctico de supervivencia en las trattorías: el servicio de mesa o la cesta de pan os la van a cobrar aparte, casi seguro, la pidáis o no, es así. Sin embargo, para compensar, un truco de oro es saber que el agua del grifo en Roma es excelente y, lo mejor de todo, totalmente gratuita. Así que ya sabéis, llevad vuestra botella y a hidratarse sin gastar de más. Sección 4. Navegar como un experto. Aquí hay 2 tipos de visitantes: los que sufren haciendo cola y los que no. Con más de 6 millones de turistas al año, ir a la taquilla principal del Coliseo es el clásico error de novato. ¿La jugada maestra? Comprar esa misma entrada combinada en los accesos del Foro Romano o el Palatino, que suelen estar vacíos. Y en cuanto a los museos vaticanos, intentar ir el primer domingo de mes porque es gratis es garantía de aglomeraciones insoportables. La opción inteligente, si queréis ver arte y no nucas, es reservar online con antelación o unirse a una visita guiada. Y finalmente, un detalle importantísimo. Al acceder al Vaticano o a cualquier basílica, las normas son estrictas. Ya sabéis, hombros cubiertos, nada de pantalones muy cortos ni minifaldas. Pero ojo con esta regla que pilla más de uno por sorpresa. Cualquier tatuaje visible que pueda atentar contra la moral tiene que cubrirse por completo. Saltarse esto significa quedarse literalmente en la puerta de la Capilla Sixtina, por mucho que hayáis pagado. Avisados quedáis. Así que después de desgranar todos estos secretos milenarios, la audacia de su arquitectura y las reglas inquebrantables de sus cocinas, nos queda la gran pregunta. Conociendo todo esto, ¿cómo deberíamos experimentar realmente la ciudad eterna? La clave está en caminar con los ojos bien abiertos, atreverse a salir de las rutas supertrilladas y buscar esa esencia viva que lleva 3000 años forjándose. Ha sido un auténtico placer guiaros por este análisis. Nos vemos en el próximo tema.